Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, doctor, buenas noches. Sí se escucha. Muy bien, chicas, vamos a continuar. Estos temas van a entrar para el cuarto parcial. Ahora vamos a hablar lo que son analgésicos. Vamos a tratar de resumirlo. Es amplio el tema, pero vamos a tratarlo de resumir y lo más puntual para que pueda ser útil y ustedes también puedan ir repasando. Este capítulo puedes empezar igual, Liane, con las diapositivas, no hay problema. Ahora, los analgésicos también se clasifican en dos grupos, que son los analgésicos eh, que son AINES, o sea, los AINES que son los analgésicos inflamatorios no esteroideos. Son los primeros que fueron aislados y fueron los derivados del ácido salicílico. Los AINES generalmente inhiben la síntesis de los prostanoides mediante la inhibición inespecífica de las enzimas de la ciclooxigenasa. Esta enzima de la ciclooxigenasa se abrevia con la letra COX. Por eso van a escuchar que se utilizan los AINES o los inhibidores de los COX. Se refiere a esto. Los prostanoides van a producir una respuesta cuando hay una lesión o una inflamación en los tejidos, tanto en la parte periférica como en la parte central. Ahora estos van a sensibilizar cuando hay una percepción hacia el dolor y también cuando hay una presencia, cuando hay síntomas de fiebre, de anorexia, cambios en el estado de ánimo, los patrones de sueño. Estos prostanoides van a también cumplir funciones homeostáticas en los riñones, en la mucosa gástrica, en las plaquetas, en el sistema nervioso central. Ahora, estos van a derivar del ácido araquinoico que van a liberar hacia las membranas celulares durante la lesión de la inflamación y las prostaglandinas. Aquí específicamente de la prostaciclina y de los tromboxanos A2. Algo importante del ácido acetilsalicílico es que va a inhibir de manera irreversible toda la agregación plaquetaria. Esto sí les voy a preguntar, ¿esto quiere decir que la agregación plaquetaria va a durar la vida media de las plaquetas? La vida media de las plaquetas son de 14 días. Ese es el tiempo que va a circular el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina en nuestro organismo. A cambio, los otros antiinflamatorios no esteroideos, los no COX-2, se inhiben de modo reversible y van a depender de una depuración. Ahora, en la diapositiva ven un gráfico donde está el esquema. Este es de la síntesis de los prostanoides. Entonces, empiezan con los fosfolípidos de la membrana, se van a metabolizar por fosfolipasa A2, luego se transforma en el ácido araquidinoico, luego por la actividad de la ciclooxigenasa de los COX, se van a transportar en prostaglandina G2. Ahora estas prostaglandinas G2 se van a activar por los peróxidos de COX y se van a formar las prostaglandinas H2, donde estas prostaglandinas H2 van a tener una actividad de la prostanoide sintetasa y se van a dividir en 5 grupos que son la prostaglandina D2, la F2 alfa, la prostaglandina Ge2, la prostaglandina G1,2 y el tromboxano A2. Ahora, en la siguiente diapositiva, ya vamos a ver lo que son los analgésicos no opioides. Vamos a ir hablando puntualmente uno por uno de los más usados o los más comerciales. Vamos a hablar del paracetamol, que es el acetaminofeno. El paracetamol es un acetaminofeno, es acetilparaminofeno. Es un analgésico y es un antipirético de elección. Tiene una hepatotoxicidad, pero va a ser una hepatotoxicidad centrolobular.
Las dosis habituales son de 10 a 15 miligramos kilogramo. Esto se va a dar de cada 4 a 6 horas en niños y de cada 6 a 8 horas en neonatos. Ahora, las dosis en los adultos van desde 325 miligramos a 650 miligramos, que se va a dar de 4 a 6 horas en los adultos. Y las dosis máximas en niños va a ser 75 miligramos kilogramo por día y en el adulto 4 gramos por día. Hay un consenso que incluso se podía usar hasta 5 gramos por día, pero ya por la sociedad de la Food and Drug Administration de la FDA, ya bajaron las dosis, ya que la venta del paracetamol no necesita en muchos países una receta médica de fácil acceso. Entonces, para poder evitar esta intoxicación por paracetamol, se van reduciendo esas dosis. Ahora, el mecanismo de acción del paracetamol, como tal, no hay un sitio de acción mostrado, pero sí va a inhibir los COX 1, 2 y 3. Va a haber una modulación de la síntesis por opioidérgico, serotoninérgico y endocannabinoides. La farmacocinética y la farmacodinámica del paracetamol va a ser una biodisponibilidad que va a cruzar la barrera hematoencefálica y por eso tiene un efecto máximo a los 20 minutos. El metabolismo y la excreción. La ruta metabólica principal es la glucuronidación y la sulfatación. Esto se va a producir en el hígado. Los conjugados no tóxicos se van a excretar por la orina y una parte por la bilis. Ahora, de entre el 5 al 9% del paracetamol se va a oxidar en el sistema citocromo P450 y con la producción del N-acetil de benzoquinoneinina, que es el metabolito tóxico que puede causar la lesión hepatocelular. Entonces, esa parte igual necesito que la recalquen, que esa es la parte que sí puede causar, por eso están las dosis máximas de 4 gramos para evitar que exista esta lesión hepatocelular. Ahora, entre las interacciones farmacológicas y los efectos adversos, no se olviden que es hepatotóxico y es hepatotóxico por la producción del N-acetil de benzoquinolmeinida. Entonces, no se olviden eso, que sí es una pregunta de examen. Ahora vamos a la otra diapositiva, vamos a hablar del ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es la aspirina, que es otro fármaco que ustedes igual ya alguna vez han usado o han visto a sus familiares. Puede utilizarse obviamente, como un analgésico para tratar el dolor leve a moderado. También es un buen antiinflamatorio, es un buen antipirético y tiene otro uso que se le usa como un antiplaquetario. Y generalmente son en pacientes que en un IA elección, en una angina también, en un ataque isquémico también, para disminuir los trombos arteriales, venosos y en alteraciones, va a tener también en alteraciones plaquetarias. Generalmente ya la aspirina van a tomar pacientes igual que han sido postquirúrgicos de una revascularización del miocardio, pacientes que han sido intervenidos en un stent, que ya tienen una prótesis. Son pacientes que incluso están doblemente antiagregados, coagulados, están con aspirina, están con clopidogrel, ácido cumarínico, dependiendo al tratamiento que ya le lleve el cardiólogo de cabecera que tenga. Ahora, la inhibición irreversible de la agregación plaquetaria va a impedir la síntesis de las proteínas, específicamente por el tromboxano A2, y esto va a permitir la liberación del difosfato de adenosina. Es por eso que les decía que el tiempo del
el efecto antiplaquetario va a ser en la vida media de las plaquetas, que va a ser de 8 a 10 días, incluso hasta 14 días. Por eso, cuando hay cirugías programadas, y ustedes hacen la revisión preanestésica de su paciente, son pacientes que van a tener dentro de su medicación habitual ácido acetilsalicílico o la aspirina. Lo ideal es descontinuar la aspirina por lo menos unos 10 días antes para poder dar chance a que se regeneren las plaquetas y poder tener una buena antiagregación plaquetaria para que no haya un sangrado en el postquirúrgico. Ahora, las contraindicaciones en la úlcera abdominal, en la úlcera gástrica, y también hay unas contraindicaciones en los niños por el síndrome de Reye. Este síndrome de Reye generalmente son trastornos neurológicos que van a afectar a los niños. No tiene algo específico como tal, pero sí está contraindicado en este tipo de pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el mecanismo de acción va a ser una inhibición irreversible no selectiva de los COX, y esto va a afectar el sistema de la calecreina. Ahora, la farmacocinética y farmacodinamia. Se puede administrar por vía oral, vía rectal, tiene una biodisponibilidad del 40 al 50% con una vida media plasmática aproximadamente de 15 minutos y una vida de metabolito de 2 a 12 horas. Ahora, el metabolismo y la excreción por el hígado, plasma y eritrocitos. Y también se excreta el ácido salicílico y la glicina. Ahora, las interacciones farmacológicas y los efectos adversos se pueden erosionar en la mucosa gástrica, puede causar necrosis tubular aguda secundaria a un flujo sanguíneo renal disminuido y en precipitación por broncoespasmos. Por eso es importante que el uso crónico o el uso, hay pacientes que ya están con una medicación, como les dije, que ya es la medicación habitual de estos pacientes, tener un control renal por el flujo sanguíneo renal, porque puede disminuir y puede causar una necrosis en el tubular aguda. Por eso es importante tener un control en todo este tipo de pacientes que van a tener, esta medicación como una medicación habitual. Ahora vamos a hablar de otros antiinflamatorios no esteroideos. Igual los han escuchado, los han usado, que es el ibuprofeno, el ketorolaco, el celecoxib, que son los más comerciales. El ibuprofeno va a tener una inhibición de la agregación plaquetaria, pero también el uso prolongado del ibuprofeno puede producir un sangrado gastrointestinal, puede producir una disfunción renal y también puede afectar la cicatrización ósea. También se ha relacionado con procesos de hipertensión y broncoespasmos. El uso específico está para el dolor, es para la inflamación, es muy buen antipirético y también usamos esto y generalmente ahorramos los opioides. Por este hecho se hace una analgesia combinada. Usamos AINES y usamos opioides para poder disminuir las dosis tanto de AINES como de opioides para tener un buen resultado en nuestros pacientes. Ahora, el otro, que es el ketorolaco, es otro AINE, pero tiene unas contraindicaciones ya marcadas, que estaba contraindicado en lo que son generalmente en cirugías otorrinolaringológicas, en procedimientos tales como es una amidalectomía, adenectomía, también en prótesis, tanto de cadera, de rodilla, y también en cirugías grandes, plásticas generalmente, porque puede producir un riesgo en el sangrado.
postquirúrgico. Por eso no es de una elección en este tipo de procedimientos postquirúrgicos. Luego ya se puede volver a utilizar estos analgésicos como rescate. Entonces, tratar de cambiar estos analgésicos y ponerlos en una segunda línea. Ahora, algo importante del ibuprofeno y el ketorolaco están contraindicados en una insuficiencia renal. Por eso es muy marcado que pacientes que están, tener mucho cuidado con un paciente renal de dar el ketorolaco. Igual pacientes no renales, el ketorolaco no lo podemos administrar más de 5 días continuos. Podemos producirle una falla renal aguda a nuestros pacientes. Entonces, es aconsejable rotar el fármaco y probar otro AINE u otro analgésico en ese paciente para el postquirúrgico o, bueno, si no es quirúrgico y está internado en sala para el manejo del dolor de este paciente. Ahora vamos a hablar de el celocosib. Está también contraindicado en la cirugía de derivación de las arterias coronarias, porque igual puede producir un sangrado masivo en procesos gastrointestinales, en alergias a las sulfamidas y generalmente se puede usar esto también en procedimientos traumatológicos como tal. Es un buen analgésico para eso, pero siempre tratándolos de combinar con opioides para poder producir una sinergia y el resultado de la analgesia en nuestros pacientes sea algo grato. El mecanismo de acción del ibuprofeno y del ketorolaco van a inhibir las enzimas de la siguiente diapositiva, por favor. Van a inhibir las enzimas ciclooxigenasas. El celocopsib va a inhibir los COX-2. Va a haber una inhibición predominante de la isoforma COX-2, que es la enzima de la ciclooxigenasa. Lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. El ibuprofeno tiene una biodisponibilidad oral que va a ser aproximadamente del 100% y en un tiempo de efecto máximo de 1 a 2 horas, que va a estar entre el 70 al 90%. Y luego su lapso de excreción va a ser a las 24 horas. Se unen a proteínas con los otros AINES convencionales. La unión a las proteínas puede ser un factor que va a determinar la distribución hacia el líquido sinovial y por eso es la eficacia en la artritis reumatoidea. El ibuprofeno se va a distribuir hacia el líquido cefalorraquídeo y tiene una vida media más prolongada en el plasma. Y el ketorolaco tiene un inicio rápido cuando se administra por vía intravenosa con un tiempo de una concentración máxima de 5 minutos. La vida media del ketorolaco es aproximadamente de 5 horas y se va a excretar en 2 días. Ahora, el celocopsib va a alcanzar concentraciones plasmáticas máximas de entre las 2 a las 4 horas después de la administración. Algo que me olvidaba son las dosis del ibuprofeno. Las dosis recomendables van de 200 a 400 miligramos cada 6 horas. Ahora, en un proceso inflamatorio más agudo, se usan dosis más altas, podemos doblarlas, será 400, 800 miligramos cada 6-8 horas. Y los niños pueden recibir unas dosis de 5 a 10 miligramos kilogramo peso, igual cada 6 a 8 horas. Generalmente estas son las dosis que se están marcando. Ahora el ketorolaco, igual podemos usar unas, se puede usar intramuscular o endovenoso, dependiendo a la presentación que tengamos, de 15 a 30 miligramos. Esa es una dosis que podemos repetir cada 8 horas. Igual podemos usar, dependiendo del peso, obviamente podemos usar 60 miligramos. Una ventaja que tiene el ketorolaco que va a actuar a los 15 a 30 minutos. Entonces ya podemos darle una analgesia importante a nuestros pacientes. Ahora la dosis pediátrica va a ser de 0,5 miligramos kilogramo peso. Ahora el celocopsib, no se olviden que es un COX-2.
Vienen en cápsulas, estas vienen de 50, de 100, de 200 y 400 miligramos, dependiendo de la concentración. Generalmente las dosis van a ser unas dosis totales de 400 o divididas en 200 cada 12 horas, 200 miligramos cada 12 horas. En niños que van a pesar más de 10 a 25 kilos, podemos usar 50 miligramos cada 12 horas. Y pacientes que son menores a 25 kilos, se puede poner una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Ahora, el metabolismo y la excreción. La eliminación y el metabolismo de los AINES va a ocurrir en gran parte mediante la biotransformación hepática y por la excreción renal. Estos pacientes que tienen una enfermedad hepática y renal pueden tener concentraciones plasmáticas un poco más elevadas y prolongadas. Entonces el ibuprofeno se va a oxidar por las enzimas del CP450 y se va a conjugar con el ácido glucrónico en el hígado. Este medicamento y sus metabolitos se excretan con rapidez y se van a excretar hacia la orina y hacia las heces. También hay una excreción por la leche materna, pero es una mínima excreción y por eso se utiliza el ibuprofeno que está indicado en la lactancia materna y también en los neonatos. El ketorolaco se metaboliza por glucuronidación y el más del 90% se va a excretar por la orina en un tiempo de 2 días aproximadamente. Y el celocosib va a tener una biotransformación del ácido carbólico y un metabolito en glucurónidos. Estos se van a excretar en la orina y en las heces. Se van a metabolizar por el citocromo P450 y tiene una vida de eliminación aproximadamente de 11 horas. Ahora, las interacciones farmacológicas y los efectos adversos pueden erosionar la mucosa gástrica, pueden causar una necrosis tubular aguda, y esta necrosis tubular aguda puede ser por una secuencia al flujo renal, van a disminuir el flujo renal. Ahora vamos a hablar de las interacciones, aparte de los otros efectos adversos, inhiben la agregación plaquetaria, el sangrado gastrointestinal y va a poner una disfunción renal y también intervienen en la cicatrización ósea, pueden producir hipertensión y broncoespasmos. No se olviden que ese sangrado inmediato postquirúrgico del ketorolaco sería como una contraindicación, o no una contraindicación como tal, sino tener un poco más de cuidado, tratar de cambiar el fármaco en pacientes que van a ser intervenidos en una adenomectomía o una amidalectomía. Ahora vamos a hablar de los bloqueadores N-metil de aspartato, específicamente de la ketamina, que ya lo hemos hablado en la anterior clase, que ya entró en el tercer parcial, pero que igual, porque estamos hablando de analgésicos. Es un N-metil de aspartato, es un analgésico, es un anestésico, y en dosis subanestésicas o en dosis bajas se utiliza en gran medida para tratar el dolor neuropático, el isquémico y el agudo. Las dosis que se van a usar como analgésicos son de 1 miligramo kilogramo peso. Ahora, la ketamina puede causar taquicardia, puede causar hipertensión, puede aumentar la resistencia vascular sistémica, está contraindicado en presión intracraneal elevada. Las dosis de la inducción, que eso es lo que ya vimos en la anterior clase, va a ser de 1 a 4 miligramos kilogramo endovenoso y de 2 a 4 miligramos intramuscular. La dosis de bolo intraquirúrgico puede ser de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo por hora. Y su vía de administración es endovenosa, intramuscular, subcutánea, oral, rectal o intranasal. Ahora, la Asociación de la Cruz Roja ya tiene una dilución de la ketamina, que es utilizar un frasco viene 500 miligramos en una solución de 1000 ml de solución fisiológica.
Eso lo mantienen como un goteo generalmente en guerra o en problemas bélicos. Se utiliza esto y esto se pasa entre 6 a 8 horas. Pueden ponerlo en una bomba o una infusión calculando solo las gotas por minuto. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a seguir hablando del mecanismo de acción. Es un antagonista de los receptores N-metildiaspartato. Eso les voy a volver a preguntar. Va a afectar la hiperexcitabilidad neuronal, donde puede haber una hiperalgesia, una alodinia y pulsos dolorosos. Aquí aparece un síndrome de alerta que no todos los pacientes van a presentar, donde puede haber unas alucinaciones, pero dependiendo mucho de la molécula. Tenemos la molécula L y la molécula I. La molécula L ya te difiere generalmente este síndrome de alerta, ya son muy pocos los pacientes que pueden presentar este tipo de síndrome de alerta. La farmacocinética y la farmacodinamia, cuando usamos endovenoso, el inicio va a ser entre 40 a 60 segundos, su vida media va a durar de 2 a 3 horas, la diferencia de la intramuscular, pero va a tener una biodisponibilidad del 93%. Ahora, igual en la intramuscular, para salvataje sí es muy útil. Igual la vida, el tiempo de acción va a ser aproximadamente a los 5 a 10 minutos. Ahora el metabolismo y la excreción. Tiene un metabolismo hepático, igual por el citocromo 3 a 4 y el metabolito activo que va a ser la norketamina. Estas pequeñas cantidades no se metabolizan y se van a excretar por la orina. Ahora, sus interacciones farmacológicas y los efectos adversos tienen mayor probabilidad de dosis anestésicas cuando hacemos dosis mayores a 1 miligramo kilogramo peso. Pero con una dosis menor a 1 miligramo kilogramo peso, generalmente son dosis analgésicas. Ahora, sus efectos son psicomiméticos, las alucinaciones que les indiqué, fenómeno de emergencia o síndrome de alerta, que puede tener sueños vividos, el estado de ánimo, es un cialogogo, eso sí, puede tener efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, el uso prolongado puede llegar a la anorexia. Obviamente no es algo que se va a ver en todos los pacientes. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los agonistas adrenérgicos alfa 2, específicamente de la clonidina y la dexmedetomidina. Igual ya en la anterior clase, o en el anterior tema, igual hablamos algo de esto. Este tipo de fármacos, en nuestro medio generalmente tenemos la dexmedetomidina, entonces son indicados para una sedación y por una analgesia. La ventaja, a diferencia de los otros, que no van a inhibir el impulso respiratorio. Estos se utilizan en terapia intensiva ya para hacer una extubación temprana. Entonces son pacientes que han estado sedados dependiendo del tiempo que hayan estado intubados o sedados. Entonces ya para hacerle la extubación se cambia la dosis que tenían de carga de sedación por la dexmedetomidina para poder ser despertados en terapia intensiva. Dentro de quirófano sí se usan en las bombas infusoras que les mostré en las prácticas, cuando es una anestesia endovenosa total en un TIVA o también en una anestesia combinada se usa bastante. La clonidina tiene una ventaja que está disponible en tabletas, también tenemos en parches transdérmicos. Las dosis orales de la clonidina va a ser de 0.2 a 0.3 miligramos, en la endovenosa va a ser de 1 a 5 microgramos kilogramo. Esto generalmente pasa de 30 a 60 minutos y una infusión de 3 microgramos kilogramo hora. La dexmedetomidina tenemos solo para infusión endovenosa.
tenemos una infusión de 0.2 a 1 microgramos kilogramo hora y podemos usar una dosis de bolo que es de 1 microgramo kilogramo hora. Es muy, muy bueno el uso de la dexmedetomidina intraquirúrgica. La siguiente diapositiva, por favor. Su mecanismo de acción, no se olviden que son agonistas de los receptores alfa 2. Estos van a regular la regulación de la dopamina y de la norepinefrina. Los receptores alfa 2 van a mediar la sedación, la analgesia y van a tener una hipotensión de locus coeruleus. La farmacocinética y la farmacodinamia va a tener una biodisponibilidad oral, la clomidina, del 100% con una concentración plasmática de 1 a 3 horas. Su metabolismo y la excreción van a presentar metabolitos y eliminación hepática y renal. Ahora, las interacciones farmacológicas y los efectos adversos pueden presentar una bradicardia, una hipotensión, incluso una hipertensión. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son los opioides. Tenemos los opioides endógenos. Estos opioides endógenos son los receptores opioides. Están en todo el sistema nervioso, tanto periférico y central. Los opioides endógenos incluyen las encefalinas, las dinorfinas, las B-endorfinas, y estos son los precursores proteicos para la segmentación de las proteolíticas. Este sistema opioide tiene un papel central en la nocicepción, en la analgesia, y también van a estar implicados en los procesos fisiológicos como la inclusión de la respuesta al estrés, las funciones endocrinas o inmunes, por el tránsito gastrointestinal, en la ventilación, en el estado del ánimo y del bienestar también. Las betoendorfinas y las encefalinas tienen una afinidad por los receptores mu y los receptores GABA, mientras que las dinorfinas se unen de manera preferentemente a los receptores kappa. Ahora, los receptores opioides son los receptores que se van a acoplar a las proteínas G. Estos receptores opioides son 7 porciones que van a estar en la transmembrana, en las asas intracelulares, en las extracelulares, y se van a tener en sus subtipos de receptores opioides. Ahora, la unión de los agonistas opioides puede provocar la activación de la proteína G, y cuando se hace esto va a haber un efecto inhibitorio que va a disminuir la excitabilidad neuronal. Ahora, cuando se produce esto, va a haber una disminución del adenosín monofosfato cíclico y va a influir en los iones de calcio con un aumento de los iones de potasio. Ahora, cuando exista esta unión opioide, van a incrementar la producción de las prostaglandinas y de los leucotrienes. Ahora, los receptores opioides son 4. No se olviden eso, que son el mu, el kappa, el gamma y los receptores opioides nociceptivos de los mu, que son la orfanina, que se van a dividir en 4, que son los MOP, los CDD, el DOP y el NOP. Ahora, los agonistas mu y gamma van a tener un refuerzo positivo. Los agonistas K producen una aversión, alucinación y un malestar general. Por eso los opioides como tal, para tener un efecto en el organismo, vamos a hacer que vaya a ser como agonistas mu. Ahora, los mecanismos de acción, mecanismo de la analgesia del opioide, en la médula espinal van a inhibir la liberación de la sustancia P, desde las neuronas sensitivas primarias hasta la asta dorsal. Estas van a atenuar la transmisión de la estimulación dolorosa, donde los nervios periféricos se van a estimular hasta la corteza cerebral. Estos en el tallo cerebral, los opioides van a actuar por las rutas inhibitorias descendentes para atenuar los estímulos dolorosos. Los agonistas opioides pueden activar en el proencéfalo y las estructuras que van a recompensar el cerebro. Ahora, la hiperalgesia
va a estar inducida por opioides. Puede haber una tolerancia y una dependencia. La tolerancia indica cuando se hace el uso prolongado o el uso crónico, entonces, de opioides. Para poder tener el efecto de la analgesia se van a necesitar dosis crecientes para poder alcanzar la analgesia. La hiperalgesia es la respuesta aumentada a los estímulos dolorosos. Y la dependencia es que si se retiran todos estos analgésicos, tenemos el síndrome de la abstinencia. El problema con los opioides, cuando hay esta tolerancia en pacientes que son oncológicos, pueden ver que son pacientes que van a estar dentro de la medicación oncológicos o terminales, dentro de su analgesia ya están con morfina, comprimidos o parches. Entonces, al principio las dosis se van aumentando. Los comprimidos vienen de 10 miligramos de morfina, entonces eso van tomando cada 6 horas. Pero ya cuando pasa el tiempo y en uso crónico, entonces ya crean una tolerancia, teniendo que aumentarse las dosis de la morfina. En casos más complejos, cuando se usa el fentanil, generalmente son dosis que obviamente se le indica al paciente o tienen un enfermero que está a cargo de ese paciente. Entonces se van disparando dosis de 50 microgramos. Pero ya con el uso crónico de esos 50 microgramos ya no le van a hacer ese efecto de analgesia al paciente. Entonces hay que ir aumentando las dosis. El problema de aumentar las dosis también aumentamos los efectos no deseados de los opioides, que van a tener una depresión respiratoria. Entonces, pacientes que son comprometidos que usan este tipo de analgésicos en pacientes con cáncer, puede haber una depresión respiratoria y producir una insuficiencia respiratoria aguda. También tienen gran dependencia, por eso hay personas que usan, por eso son productos controlados. Hay personas que sí se drogan con estas sustancias, con estos fármacos. Entonces van consumiendo dosis pequeñas, luego van alterando. Por eso hay muchas personas que fallecen por esto, porque ya usan dosis más altas y ya les producen una depresión respiratoria, un paro respiratorio, y si no se maneja eso, la muerte, ¿no? Ahora,